Sergio Denis se cayó del escenario del Teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán. Una caída impresionante. Me impresiona. La verdad que cuando veo la caída, la vi más o menos ya 50, 60 veces. Me impresiona porque trato de buscarle una explicación. ¿Qué le pasó al Sergio Denis? El hermano, para él está claro, se encandiló. Ese foso está en la mayoría de los teatros, ahí está la caída. No, es tremendo. A mí me parece ver una mano que se extiende levemente, como tratando de evitar lo peor, pero no lo pudo evitar. Se da vuelta, pierde el equilibrio y se cae. Lo tienen estabilizado y controlando que pasen horas, que son las horas previas al momento en que se puede llegar a empezar a mejorar. Y estaremos acá a disposición de los médicos a esperar. No hay otra cosa, por el momento no hay otra cosa que hacer que esperar. El golpe, las características del escenario, ustedes que habitualmente están recorriendo distintos escenarios. Se ve que es yo no lo conozco a este teatro, es un teatro remodelado creo, y se ve que él volvió de la platea, según lo que me dijeron los muchachos del equipo nuestro, él volvió de la platea al escenario. Nos deprime, nos amarga, nos entristece, como a todos. Es decir, te imaginas que uno trabaja en realidad para entretener a la gente, para divertirnos. Por eso hacemos este trabajo. Yo he dedicado mi vida a esto, una parte de mi vida a esto. Y nada, esto te rompe el alma. ¿Tendría que haber estado tapada esa fosa? No, para nada. ¿Por qué? No, porque sí. No, esto es raro. Nos ha pasado el 2014 ahora, no, chicos. Es decir, la verdad es eso, fue un accidente. El grado de precariedad con el que se trabaja en Argentina en todos los ámbitos. Sí. Salvando las distancias, por supuesto, esto está dentro del paquete callejeros, sí, dentro del paquete 11. Sí. O sea que el Teatro Mercedes... El paquete de que cualquiera toca en cualquier lado, cualquiera canta en cualquier lado. Fue 8:15 de la noche, bueno, nada, hablamos como todos los días. Y después me volvió a llamar un poco antes, 9:45 de que arrancara el show. Él lo noté un poco raro. Me dijo que estaba un poco bajón, pero bueno, no sé, tuve como una sensación rara, pero no algo místico, no sé, sentía algo raro. ¿Por qué motivo esta fosa no estaba tapada? ¿Alguna vez se tapó? Nunca. No se tapa nunca. Es la fosa de la orquesta y la verdad que no está tapada porque no se tapó en la vida. Una fosa que nació para esto, es un teatro con fosa. ¿Sabes por qué vamos a hacer un piso ahí? Pero solamente porque no se la utiliza, no era por un problema de seguridad. Porque la verdad no se la usa, no tenemos orquesta. Si yo hubiera sabido en la vida que iba a estar viviendo este momento, me dedicaba a ser veterinario a los 20 años, hijo. ¿Qué crees que te diga? Hay que esperar. Hemos visto pacientes, he tenido pacientes que han caído de un 7º piso, trabajadores de la construcción y demás, en épocas que hacían muchas guardias. He visto, situaciones muy complejas y han salido adelante. Así que no veo por qué hay que pensar algo diferente en él, ¿no? Bueno, muy bien. Nos acompaña el doctor Luis Ignacio Brusco, que es jefe de cátedra de la especialidad de neurología. Buenas noches. Gracias por la invitación, un gusto. Doctor, un placer. Muchísimas gracias por acercarse. No, por favor. Las últimas 24 horas ha habido un pequeño, pero gran avance en el estado de Sergio, ¿no? Justamente escuchaba al doctor Duetro. Usted desde su lugar de médico, ¿cómo lee este parte? Sí, leo positivamente. Primero, ya pasaron más de 48 horas, lo cual es muy importante. Escuchábamos el tema de si era un accidente. Yo creo que no es un accidente, porque uno tiene que ver las cuestiones en porcentajes, en riesgo. Yo lo llamo siniestro, incluso en las cuestiones viales, ¿no? Si son siniestros porque son prevenibles. Entonces, claramente fue una situación prevenible. Primero quiero decir esto porque pareciera que los médicos no tenemos que intervenir en esto y tenemos que prevenir, que es el primer punto. Por lo cual se muestra claramente que es una equivocación habitual de cualquier persona que puede pisar fuera del cordón y caerse, nada más que se cayó 3 metros. Eso produce la impredecibilidad que hizo que se golpearan en muchas partes del cuerpo, siendo pocos los metros, pero sin embargo, si uno no se protege, claramente el golpe es mucho más importante y ahí entra lo que se llama trauma. Trauma puede ser cualquier variable, que es un
choque de energía sobre el cuerpo. Ese choque de energía tiene dos grandes lugares de gran riesgo, que es el tórax, que yo estoy hablando, vamos a hablar de conjeturas porque no tenemos más que allá del parte, no sé la intimidad de esto, pero aparentemente hay una instancia del tórax y del cerebro, ¿no? Eso produce dos variables de alto riesgo, que las primeras horas son las más críticas, que por suerte fue mejorando, y aunque yo soy neurólogo, siempre compartimos algunas variables. Entonces lo que se puede leer hoy por el informe que se da es que mejoró tanto la instancia respiratoria como la posibilidad de respirar, lo cual respirar no solamente en el pulmón, sino la capacidad neurológica de poder empezar a funcionar el sistema nervioso. Claro, ¿no? pero, ahora, en su, me imagino, larga trayectoria, habrá visto muchos accidentes, ¿no? Golpes importantes en la cabeza. En el caso de Sergio, ¿hay una posibilidad que se recupere totalmente? Hay un tercer punto que por ahí es importante, que se rumorea, yo no lo sé, no está informado, pero se rumorea que estaba anticoagulado. Sí, entonces esto está confirmado. Bueno, este es un punto que marca que lo que produjo fue un problema no habitual, que haya un sangrado subaracnoideo, que generalmente es crónico, es decir, que no es agudo, pero se da en forma aguda porque está con una coagulación disminuida. Sí. Eso fue uno de los problemas fundamentales, porque además un traumatismo de 2 metros produjo un problema cerebral que quizás no lo hubiera producido. Cuando se produce el sangrado, el cerebro es un órgano que se puede comprimir y el cráneo no. Entonces ahí hay puede haber una compresión sobre el cerebro y no sobre el cráneo. Aparentemente, por lo que yo leí en el informe, hubo una fractura, además, que eso que pareciera complejo, quizás haya facilitado porque dejó espacio y no comprimió el cerebro, lo cual drenó para afuera, que es lo que uno hace normalmente en un hematoma. El agudo generalmente es extradural. Este fue subdural, aparentemente. El extradural es lo común cuando hay un golpe en la cabeza, en lo agudo, y solamente hay que hacer un pequeño agujero en el cráneo y por ahí sale la sangre. Es una cosa bastante casi de urgencia médica, ¿no? De urgencia en la guardia. Y no es para nada complejo, aunque parezca algo muy complejo, es una cosa bastante simple para hacer, de primer año de residente. Aparentemente eso pasó solo y parece que en ese sentido sí hubo un fenómeno de suerte. Yo no sé íntimamente cómo es la resonancia y cuál lesión se hay dentro del parénquima. Aparentemente, por lo que están diciendo, parecería que no hay una instancia intraparenquimatosa, que sería la capacidad de tener una secuela. Todo depende entonces cuánto haya de lesiones intraparenquimatosas. A veces no se ven en la resonancia y pueden haberlas, o otras veces no. En general, uno siempre es optimista, fundamentalmente se empieza a recuperar rápidamente, que parece que es lo que está pasando. Igualmente, hay que saber que esperar, está el tórax comprometido también, y además están todas las instancias de posibilidades de infecciones intrahospitalarias que son convencionales. Una cosa también importante es que ese centro es muy importante en Tucumán y es un buen centro de alta complejidad, por lo cual tampoco hay que prejuzgar. Porque hay escuela de medicina en Tucumán, así que eso es importante saberlo, que está en un buen lugar. Vamos a escuchar el parte del día de hoy. Popochi, querido, así el doctor nos traduce bien qué es lo que quisieron decir. Sí, cómo no. En este momento vemos el parte de prensa número 10, que dice que la dirección del Hospital Padilla informa que el paciente Héctor Omar Hoffman consolidó la mejoría observada el día de ayer, permanece con dosis mínima de inotrópicos, con adecuada diuresis y menor requerimiento de oxígeno. En horas de la tarde se va a valorar el inicio de la alimentación enteral. Se encuentra en asistencia respiratoria mecánica bajo pseudoanalgesia. Persiste en estado crítico y con pronóstico reservado, y se informó el estado de situación actual del paciente a sus familiares directos. El próximo parte médico va a ser emitido en función de su evolución del paciente, justamente el día lunes. Bien. Bueno, lo que está diciendo es que todos los parámetros, fundamentalmente el latido cardíaco, la oxigenación y los riñones están funcionando, así que no hay falla multiórgano. Doctor, esto es lo que estoy diciendo en forma escueta. Lo que, bueno, igual el paciente está en instancia crítica porque puedo ver en este periodo otros tipos de variables como sangrados intraparenquimatosos que no se esperaran, otras instancias. Pero en general uno siempre es optimista, aparte es un paciente que ha tenido resiliencia, así que también ese sentido también se le ha ido bajando la medicación. Es un paciente resiliente, así que esto también es interesante, ¿no? El bajarle la medicación, eso es positivo, claro, positivo, porque se baja la medicación y el cuerpo responde. Por eso decía, se le va bajando la sedación y él va pudiendo respirar sin hacer déficit de oxígeno. Igual se lo mantiene en el respirador por una cuestión preventiva y aparte porque está en estado crítico. Sí, doctor, le quería hacer una pregunta, porque acá hay un hecho que no es menor y que no se menciona mucho. Una cosa es caerse de frente, donde el cuerpo automáticamente tiende a protegerse, y esta es una caída donde cuando se ve la caída, se ve que éy tira como el brazo y no se agarra nada, cae como peso muerto, como si fuera una bolsa de papa. Eso es un agravante, ¿o no? Claro, obviamente. Por eso decía que es un siniestro donde él no lo esperaba, cae de costado, aparentemente fue del lado izquierdo y la fractura fue del lado izquierdo, el temporal izquierdo, por lo cual
claramente 2,5 metros. Con protección no son nada, 2,5 metros. Sí. Caído, como vos decís, con peso, muerto. con peso muerto sin protección es mucho más complejo. Ahora, doctor, decían que justamente no lo podían intervenir quirúrgicamente. ¿Qué es lo que deberían hacerle si pudieran? No, en realidad lo que están haciendo es lo correcto, digamos. No hay que hacer... La intervención sería improcedente en este momento. En realidad, lo que sí podemos, por la parte anterior, que se le sacó incluso la cuestión de presión intracerebral, eso también marca que la presión cerebral está normalizada, por lo cual el edema va mejorando, se dan diferentes medicamentos que van bajando el edema, así que no tiene indicación quirúrgica, por eso no se lo opera. Doctor, ¿qué pasa? ¿Se puede trasladar o aún no? Porque en los primeros días se decía que era imposible. En general, si el lugar es bueno, se corre más riesgo trasladando al paciente que estando en el lugar. Porque cuando el paciente se traslada, se va respirando en forma ambulatoria y no se lo saca del respirador. Por lo cual eso, hasta que va hasta el ambulancia sanitario, es complejo. Y este lugar es de alta complejidad, así que no es necesario. No es necesario. Igual no había realidad, intención de los parientes de trasladarlo. Con una muy buena terapia intensiva, especialista en urgencias, si se hacen las cosas bien, no hay misterios. Todo el mundo dice que es increíble ese lugar. Sí, es un lugar de primera línea. Qué bueno enterarnos que en las provincias hay lugares así, porque hay otras que no voy a nombrar, pues no viene el caso, donde hubo que famosos, trabajando ahí, gente famosa, tuvieron que trasladarlo a Buenos Aires porque no había un urólogo. Claro, eso es mucho más grave. Tucumán tiene escuela de medicina, es un lugar de Qué muy buena medicina. Es una capital importante. Bueno, vamos a ir a la gente amiga de Sergio, los famosos que tanto la quieren. En el caso de Susana Jiménez, todos saben muy bien que hubo ahí un romance cuando eran jóvenes. Así que habló Susana Jiménez sobre Sergio Denis. Vamos. Susana, ¿cómo estás, divina? No, ya está. En un lugar porque Cuidado. por eso, alguna cuestión Un segundito, básicamente estamos todos muy conmovidos. Yo también estoy desolada, pero salimos de un homenaje tan emocionante que hablar de una tristeza. Yo estoy desolada por lo de Sergio, como el resto del país. Yo estoy desolada por lo de Sergio, como el resto del país. Sergio, ¿no? Muy. Bueno, es una época, lamentablemente, de que el espectáculo argentino está teniendo importantes pérdidas, ¿no? En el caso de China es como que ya murió hace varios años y no todavía quienes la hemos conocido y tratado es como que uno no puede entender que ya no esté, ¿no? Una mujer tan querida. Y bueno, a veces se juntan los sentimientos. No es que Susana no quiera hablar, pero es como que es demasiado... Susana fue una de las primeras en manifestarse en redes sociales diciendo, bueno, que la vida lo había cacheteado todo el tiempo a Sergio, lo cual es cierto, todos lo sabemos, y que una vez más la había golpeado. Y realmente muy dolida Susana, fue de las primeras en hablar. Hoy, en charla de gente amiga, ¿no? Decían si... Me preguntaban, ¿no? Estábamos en un almuerzo y me decían, ¿será lo mismo recuperarse de una ACV que de un brutal golpazo en la cabeza? Yo, que a veces me hago la doctora, pero fuera de cámara, dije, no, me parece que es más fácil, ambos ¿no? son una injuria, todo depende... Si el ACV, depende primero del ACV, pueden ser hay diferentes tipos de ACV. Sí, claro. Puede ser isquémico y hemorrágico. Esto sería más equivalente al hemorrágico en el sentido de la posibilidad de recuperación, que es más benigna, porque si lo que puede haber habido es un edema que se lesiona y una hemorragia, por lo cual no hay muerte neuronal directa, sino la muerte es indirecta. Claro. Es decir, la muerte neuronal puede ser por el golpe mismo o puede ser porque el sangrado lesiona. En general, si el sangrado fue externo, no va a lesionar, sino el problema es en lo agudo, en lo repentino, que el edema desplaza el cerebro. Todo sangrado tiene mejor evolución que una isquemia. La isquemia es el infarto cerebral, la falta de oxigenación, que eso implica muerte neuronal y es una urgencia médica muy importante. Pero en general la isquemia tiene peor evolución que un sangrado, en este caso sería bastante parangonable, pero son todas injurias cerebrales y está bien, la pregunta es correcta porque aparte los equipos de rehabilitación o neurorehabilitación trabajan fundamentalmente sobre estos dos puntos, post-ACV y post-traumatismo de cráneo, ¿no? Bien, vamos a ir a otra grande de la escena nacional, de la televisión, obviamente, Mirta Legrand, que le fuimos a preguntar su sentimiento, que ya lo sabíamos, pero diferente es escucharla a ella. Vamos. Entra a cuadro Mirta Legrand. ¿Cómo le va, Mirta? Muy bien. Voy a preguntar por Sergio Denis. Sergio Denis, ¿cómo está? Sí, muy delicado. Mira, estuvo que era un mes que estuvo en mi programa. Estuvo fantástico, gracioso, divertido. Cantó en la terraza, bailó, la gente lo aclamó. Realmente una negligencia esto, ¿eh? Esto a cualquiera le podía haber pasado, ¿eh? Cualquiera. Hay un hilo de esperanza, dicen los médicos. Bueno, recemos.
Yo rezo por él, recemos. ¿Vos rezás? Sí, obvio. Me decís, pero no rezás. No, sí, claro. ¿Crees que fue un accidente o No, una negligencia. La negligencia es un delito. Debería ir preso entonces. No sé, que actúe la justicia. Ahí está. A ver, alguien que si tiene horas caminadas en un ¿no? escenario, Mirta Legrand, y está diciendo que es una negligencia. Por eso no se entiende mucho el representante de... No, es de el director del Sergio. teatro, es un sinvergüenza. No, perdón, el hombre del teatro. Sí, decir estuvo toda la vida, no es ninguna. A ver, estuvo toda la vida ahí. Bueno, hubo accidentes, claro. Teto. Claro. Los alumnos de una maestra se cayeron, Exacto. los bailarines de Panam se cayeron. Sos un sinvergüenza y arreglá eso, ¿entendés? No, y Arreglá aparte- después de tantos años, sinvergüenza. Aparte, el momento que hacía la nota a los chicos que decía que si él hubiese sabido que podía pasar esto, se hubiese dedicado a la veterinaria, no al lugar. No, Salió esto, frases muy desafortunadas. Horribles. ¿Sabes qué? La falta de empatía, porque en el momento en que la familia todavía no se había puesto Total. ni siquiera en contacto con Sergio, estaban viajando y demás, ya estaban dando notas diciendo había sido un accidente, deslindando responsabilidades, en lugar de manifestarse y Dolor, dar claro. su apoyo, preocupación. acompañamiento a la Total. familia, básicamente, y después veremos si hay responsabilidad. Pero aparte hay miles de teatros que tienen el foso cerrado. Hay unas plataformas Redes que también. se ponen, Sí. unas correderas que se ponen Sí, en los tal cual. escenarios para cerrarlo. Si bien no es cierto que no es tan estable como el escenario y que te previenen con respecto al caminar sobre ese lugar, existe. Por parte de los dueños del teatro, había como una promesa de cerrar eso. Bueno, ya Panam teníamos Está todo el Panam presupuesto contó que aceptado. después de su caída, ella pidió por favor que lo cierren y no lo cerraron. Y ella dijo que hasta que no lo cierren no iba a volver. Y supuestamente iba a volver en agosto y le prometieron que en agosto lo iban a cerrar. Pero el accidente de Panam fue hace 2 años. Claro, no fue hace bueno. De 6 hecho, meses. lo que decían que ya habían recibido los materiales para cerrarlo y que no habían llegado por tiempos Mirá, a hacerlo. con esas lonas como se tapan las piletas en cualquier casa claro. Pero inclusive- particular, se ponen unos ganchos con una lona y Claro. ya con eso ya es Amortigua, bastante. sí, Amortigua, claro. la Obvio. persona no llega al No, fondo. y Por lo aparte menos el les- golpe es mucho menor. Le Claro, sumaron pero ni eso. una plataforma sin baranda, ¿no? Porque si vos decís, Sí, bueno, claro. haces una baranda a esa plataforma donde él camina y hace el mal paso, digo, evidentemente lo contenés. Porque puede poner el pie mal, pero la baranda lo contiene, Aparte, nada. a ver, es no conocer al artista. Porque Sergio Denis es un tipo que se pasea por el escenario, se baja, se sube. O sea, no es que va a la orquesta sinfónica, se sienta en una silla. No, es Sergio Denis, que camina el escenario, se baja, se sube. Lo lamento Eso hay que mucho. ponerlo. Encima, por la provincia de Tucumán, hermosísima Divina. provincia, que por un lado tiene esta maravilla de centro médico y estos geniales médicos tucumanos, y por el otro lado tiene unos inconscientes que no saben hacer lo que deben hacer, por todo, siempre por dinero, obviamente, porque todo lo que tiene que ver con el Estado, porque eso pertenece Es un teatro a municipal. cultura, claro, vaya a saber dónde termina el dinero. Doctor, para terminar, si usted fuera el médico tratante, ¿cuáles son los pasos cuando Sergio ya se despierte? ¿Cómo puede llegar a ser la recuperación? Todo el tratamiento post. Sí, bueno, lo primero que hay que ver es que tome conciencia. Bueno, Cuando toma sí, conciencia, hay dos variantes centrales. La psicológica, en el sentido de la contención psicoterapéutica profiláctica de cómo va a estar él, y lo otro es la rehabilitación. Todo depende cómo esté. Lo que se hace es una evaluación neurocognitiva para saber dónde estamos parados, y se ven ahí todas las problemáticas cognitivas que pueden o no estar, ¿no? Desde Claro. el lenguaje a la memoria. Muchas veces hay pérdida de memoria, incluso hay pérdida retrospectiva de memoria, por lo cual incluso eso es casi un sistema de protección del cerebro que hace que uno no recuerde el evento hasta quizás 24 o 48 horas anteriores. Bueno, eso es utilizable, pero lo que hay que hacer es una evaluación neurocognitiva que permite ver cuáles de las problemáticas cognitivas está presente y cuáles no, y a partir de eso estimulación. Y después también la parte que tiene que ver con la rehabilitación motor, en el caso de que hubiera un problema motor, indudablemente estar en terapia requiere posteriormente rehabilitación, Claro. y la kinésica respiratoria, que tiene que ver con otras variables, pero que obviamente también al tener un traumatismo de tórax. Pero igualmente el punto ahora central es que recupere la conciencia. Claro, o como sí. vienen los pasos, hay que no tener exceso de optimismo porque está crítico, pero es un paso importante el que se dio hoy por las variables que están contando. Bien. Doctor, muchísimas No, gracias. por favor, un placer, gracias. El doctor Brusco pertenece al Hospital de Clínicas, mi querido y amado Hospital de Clínicas, Nuestro, donde trabajé 6 de la años, universidad. que Nuestro anoche justo me encontré con su directora,
mi querida Miriam Levy, y hoy lo estábamos charlando con el doctor, así que bueno, un placer, un cariño a toda la gente del Clínica. Gracias, muy amable. El Hospital Escuela, donde he tenido el honor por otro, yo pertenecía a una obra social, pero el placer de trabajar 6 años ahí y ver la calidad de medicina que tenemos en nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. El doctor es formador ya de médicos recibidos, ¿no? De la especialidad de neurología. Así que después no se va a ir, doctor, porque en esta producción somos unos cuantos los locos. Mucha interconsulta. Te tenemos que consultar unas cuantas. Espere el corte.